presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:27 minutos, 21 grados de temperatura en el Valle de Caracas, palo de agua, enorme palo de agua durante toda la madrugada, enorme aguacero durante toda la madrugada, zonas afectadas en la capital, varias zonas sin luz, leí de Las Mallas sin luz, por ejemplo, en Vargas también, situación algo crítica, ciertas inundaciones como consecuencia del mal tiempo que se va a prolongar por las próximas 24 horas, según leía también en informaciones de meteorología. Estos son los titulares de la mañana del 22 de septiembre de 2022 y la primera noticia que les vamos a leer es que ha habido un nuevo terremoto hace minutos, hace cosa de una hora, un nuevo terremoto en Ciudad de México de 6,9 en la escala de Richter, al menos 2 fallecidos y miles de daños en viviendas. El epicentro de este sismo se registró en Michoacán. Un sismo de magnitud 6,9 se registró en la madrugada de este jueves en México con balance de 2 fallecidos. Informaron las autoridades desatando el pánico en la capital y otras zonas del país. Como les indico, esto es información de las últimas 2 horas. Se trata de la réplica más fuerte del temblor de 7,7 registrado el pasado lunes, con saldo de 2 muertos y más de 3.000 inmuebles averiados. Según el Servicio Sismológico Nacional, hasta ahora se han producido 1.229 réplicas del evento. 2 personas fallecieron en Ciudad de México, un hombre de un infarto y una mujer que se golpeó la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio tras la activación de la alerta sísmica, reportó la alcaldía local. Con un estruendoso sonido, esta alarma viaja a mayor velocidad que las ondas sísmicas y advierte sobre un movimiento telúrico mayor, 1 minuto en promedio antes de que ocurra, permitiendo desde las viviendas o encontrar una zona segura. El movimiento sorprendió a los habitantes de Ciudad de México cuando ya estaban dormidos. Muchos de ellos salieron corriendo al escuchar la alerta, vistiendo sus pijamas y algunos cargando a sus perros que no cesaban de ladrar. Estamos hablando del sismo de esta madrugada, por supuesto. El epicentro estuvo ubicado a 84 kilómetros de Cualcomán, en el estado de Michoacán oeste, donde se originó el evento principal. Inicialmente el servicio sismológico había estimado una magnitud de 6,5 para el movimiento de este jueves. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el sismo se sintió en Ciudad de México y en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero, todos con costa en el Pacífico. Hasta ahora no hay reportes de daños, señaló el mandatario en un video grabado en su despacho mientras dialogaba con la alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, y difundido en Twitter. A nivel local, la información lamentable que tenemos que dar, información internacional, pero que nos toca, por supuesto, al gentilicio venezolano. Un niño venezolano, ayer comentábamos de la muerte de una niña de 10 años, muerta en el Darién, fallecida en el Darién al intentar atravesar un río crecido con su tía y su mamá. Y hoy, lastimosamente, tenemos que dar la noticia de un niño de 6 años que murió tras el ataque armado contra migrantes, tras un ataque armado contra migrantes. Un niño venezolano de 6 años murió y 2 adultos migrantes resultaron heridos tras ser víctimas de un ataque por parte de un grupo armado cuando cruzaban la selva del Darién. El Servicio Nacional de Fronteras informó que el suceso se registró en el área de Tres Bocas, provincia de Darién. Un grupo de migrantes fueron asaltados por personas con acento extranjero en combinación con indígenas panameños, lo que dio como resultado un niño de aproximadamente 6 años fallecido, una mujer y un hombre mayores de edad heridos. El hombre sobreviviente es también venezolano y tío del niño asesinado, mientras la mujer es de origen dominicano. El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue de Santa Fe, mientras que los sobrevivientes ya fueron rescatados, evacuados y trasladados a un centro hospitalario donde reciben atención médica. Hay unas cifras por allí que son demoledoras, son muy creíbles. Se me pidió reserva de la fuente, no voy a dar mayores detalles, pero 3 de cada 4 personas que están pasando por el Darién son venezolanas en este momento. Y aproximadamente la mitad de esas personas que pasan por el Darién salieron directamente desde Venezuela.
cifras que andan por ahí rodando. Hallaron también el cuerpo de un joven zuliano que murió atravesando la selva del Darién. Familiares del joven maravino Ricardo Candonava confirmaron este miércoles que el cuerpo de su ser querido, arrastrado por el río El Membrillo en la selva del Darién, fue localizado más abajo de la corriente. De acuerdo con el portal Es Con Usted, el primo de Ocando, Ciro Nava, afirmó que el cadáver de su pariente fue encontrado río abajo, a varios metros de donde fue arrastrado. La víctima residía en el sector Belloso, en Maracaibo, y fuentes ligadas al caso revelaron, según reseña el diario La Verdad, que el padre del joven estaba siendo extorsionado para ofrecerle información sobre su hijo y le aseguraban que estaba herido y había sido trasladado a un refugio en Nueva York. El horror de la Venezuela que amanece el 22 de septiembre de 2022. Como ya les digo, muy grave todo lo que está pasando, lo que está pasando con los venezolanos, con la migración venezolana. La migración venezolana sigue siendo un tema, no es que se terminó. Hay gente regresando, es cierto, hay gente regresando, pero todavía sigue siendo mucho más la gente que se va. Canadá, en tanto, anuncia que promueve renovación de la misión de la ONU para Venezuela. El gobierno de Canadá confirmó este miércoles que trabaja en la promoción de renovación de los mandatos de la misión de la Organización de Naciones Unidas para Venezuela. Trabaja para renovar los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado en el Consejo de Derechos Humanos, indicó la Embajada de Canadá en Venezuela mediante Twitter. También ayer fue la presentación ante la Asamblea de la ONU de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien, como es obvio, se dedicó largo y tendido a la guerra de Ucrania, pero no olvidó la situación en Venezuela, recalca en la ONU la necesidad de un diálogo político en Venezuela. Ya estaremos hablando, por supuesto, en su momento de la guerra de Ucrania, que también es un momento muy caliente en ese conflicto bélico. La administración de Biden ha dicho en diferentes ocasiones que están dispuestos a apoyar la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana y hasta suavizar sanciones, dice la nota del Pitazo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recalcó este miércoles la necesidad de que en Venezuela se regrese un diálogo político que desemboque en elecciones libres y justas. Durante su discurso en la 77ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario estadounidense dijo: en Venezuela hay más de 6 millones de personas que han tenido que abandonar el país. Debe haber un diálogo político por los venezolanos y elecciones dirigido por los venezolanos y elecciones justas y libres. La administración de Biden ha manifestado en diferentes ocasiones que están dispuestos a suavizar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro si finalmente regresa el diálogo político que se suspendió en octubre del año pasado luego de la extradición del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del gobernante venezolano. A principios de este año, el líder de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, se anunció el regreso de las conversaciones. Sin embargo, es poco lo que se ha dado a conocer al público sobre estas reuniones y formalmente aún no hay fecha del retorno a la mesa de negociación. En tanto, sobre el tema del informe de la misión de determinación de hechos, de la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una experta en derechos humanos dice que la tortura es una de las características más atroces del régimen de Maduro. Patricia Tapatá Valdés es una de los miembros, una de las participantes del informe, una de las redactoras del informe de la misión de determinación de hechos, y conversó con La Voz de América. Dice: lo que más preocupa, sin duda alguna, es que en 2020 reseñamos la existencia de las 6 estructuras que funcionaban de manera coordinada para llevar adelante una política de Estado destinada a silenciar toda voz opositora, y que pasados 3 años con informes contundentes documentados, la situación no se ha modificado, se mantiene. Si bien la intensidad de los casos disminuye a partir de 2019, esto tiene que ver, según nuestra apreciación,
con dos razones. Por un lado, la eficacia de la herramienta de represión, como sabemos en todos los países, se articula no solo por las personas que son víctimas de distintos tipos de desaparición, detención arbitraria o a lo que fuere, sino a través de la extensión del temor y las represalias que pueden sufrir el círculo de las personas. Por otro lado, el surgimiento de la pandemia, que trajo una disminución marcada, por lo menos de la callejera y la más visible. Lo que nos preocupa es que la estructura se mantenga y no haya una detención a esta forma de represión, como no hemos dudado, volvemos a reiterar, es constitutiva de crimen de lesa humanidad. Esto es un llamado de atención a la comunidad internacional. Nosotros somos un mecanismo especial del Consejo de Derechos Humanos. Existe la oficina de la alta comisionada, que tiene un equipo de gente en Venezuela. Existen las medidas que usted mencionó de la CPI, pero todo eso lleva tiempo. Esta misión que documenta y publica es la que debiera producir algún efecto. Y ha dicho Juan Guaidó que el nuevo informe de la ONU evidencia que la situación en Venezuela se ha agravado. En entrevista con Eduardo Feynman de Radio Mitre de Argentina este miércoles, Guaidó tildó el documento que contiene, entre otras cosas, cientos de testimonios de víctimas torturadas por organismos del régimen de Maduro de atroz y doloroso. El informe de la ONU es doloroso y narra el sadismo en la violación de derechos humanos en Venezuela. Las atrocidades narradas en el informe de la ONU están sucediendo en este momento, no en gobiernos pasados. Es inaceptable que se relativice, que se niegue la tragedia en Venezuela, que se juegue con la dignidad del ser humano. Yo no había visto este titular que viene, pero se los voy a leer dentro de un ratito cuando nombre al personaje. Estas son las 17 casas clandestinas de torturas del GECIN reveladas por la misión de la ONU. La misión documentó que en múltiples ocasiones las personas detenidas fueron mantenidas durante horas y días en casas de seguridad antes de ser llevadas a Boleite en Caracas. La DGCIM utilizaba estas instalaciones al menos desde agosto de 2017, cuando se registró este primer caso. Los 17 lugares de detención secuestros clandestinos usados por la DGCIM que pudo identificar la ONU son un solar en el barrio Prados del Este en Caracas, una casa llamada Tamanaco cerca del Hotel Tamanaco en Caracas, una casa llamada La Trinidad en Caracas, una casa llamada El Galpón en el barrio de Guarena, en Guarena, en Caracas. Está muy mal escrito, sobre todo siendo un portal venezolano. Un sitio en San Bernardino, cerca del restaurante Crema Paraíso en Caracas, ahora inactivo. Fíjense, yo no sabía que este estaba inactivo. Una casa en el barrio Bellomonte en Caracas, una casa en el sector de La Mariposa denominada Casa de Granco número 1, una casa llamada Galpón en La Mariposa, una casa en el sector de Los Naranjos y una casa en el sector de Lomas de las Mercedes. Mientras tanto, Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando arremete contra el presidente de Chile y lo tilda de bobo y pendejo y dice que quiere quedar bien con los gringos. Cabello sostuvo que los lacayos del imperialismo atacan a Venezuela, Cuba y atacan a Nicaragua, pero de sus amos no dicen nada en la Asamblea de la ONU. Desde allí han atacado y lanzan sus informes y dicen cosas preparándose. Asimismo aseguró que no se van a rendir porque un bobo como Boric salió a hablar mal de Venezuela teniendo tantos problemas en su país porque cree que va a quedar bien con los gringos. A nosotros nos satisface que ellos sepan que no nos vamos a rendir. Si nosotros estuviéramos negociando no dijeran nada. Si nosotros estuviéramos negociando la entrega de Venezuela, ninguno nos hubiese atacado. Boric no hubiese ido para allá a atacarnos, afirmó. De igual manera, Cabello destacó el supuesto valor de Petro al hablar de la realidad de su país ante la ONU. Y el otro titular que dije que no lo había visto, pero ahora sí se los voy a leer porque lo vi. Dice que Diosdado Cabello se mofa del masivo éxodo de venezolanos por el Darién. Todo es un aparato de propaganda para esclavizarlos en Estados Unidos. Durante su programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello minimizó el masivo éxodo de venezolanos que cruzan la peligrosa frontera del Darién y afirmó que se trata de un aparato de propaganda que tendría como fin, según el dirigente chavista, esclavizar a los migrantes en Estados Unidos. Yo no sé qué más dice, la verdad. No, el resto de la nota no dice nada, es puro contexto. Podemos poner esto y tratar de verlo, a ver qué es lo que dice. Vamos a ver. Aquí dicen, no, venezolano es el Darién, no, échale cuento al que sabe historia. Todo un aparato que tiene. Pero se van para allá. Y mi compadre, ¿cómo se llama? Franceschi, le pone la guinda a la torta, que dice que mientras haya capitalismo,
Mientras haya capitalismo, va a haber migración. Se lo dice muy claro, pues. ¿Y por qué? Porque, bueno, ellos requieren la mano de obra barata, porque los esclavizan. ¿Cuánto le pagan la hora en Estados Unidos? ¿Cuánto está la hora en Estados Unidos? Le pagan por hora. Entonces la gente trabaja 18, 19 horas al día para pagar un cuartico y la comida que se come. Sueño americano. La hora en Estados Unidos está en una cosa así como $15. El sueldo mínimo en Venezuela está en $15 al mes. Gracias. No digo más nada. 6:42 minutos al paso a la libertad de expresión. Chavismo ha cerrado 16 emisoras radiales en Zulia en septiembre. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó el cese de operaciones de 2 estaciones radiales en la ciudad de Cabimas, estado Zulia, con lo que suman un total de 16 emisoras cerradas en lo que va de septiembre en la región. Suprema 93.5 y Jerusalén Estéreo 98.5 fueron las estaciones que en esta oportunidad clausuró Conatel. Aún no se tiene confirmación de las razones que causaron esta medida. El régimen de Maduro continúa atentando contra la libertad de expresión en el país. Un trabajador de la emisora Suprema 93.5 aseguró que un funcionario de Conatel llamó personalmente al director de la estación para ordenarle que apagara el transmisor, según aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias. La directriz se acató de inmediato por parte del director y la emisora quedó fuera del aire. De igual manera, se intentó contactar al director para obtener declaraciones sobre esta medida, pero la comunicación resultó imposible. Reseñó el medio antes citado, el concejal Juan Carlos Peroso rechazó la arbitrariedad del régimen contra los medios de comunicación en Venezuela. Y decíamos que Petro y Maduro tenían fecha para su encuentro el 26 y aparentemente no se sabe si es el informe de la misión de determinación de hechos o fue que sencillamente alguien jugó posición adelantada. Petro ahora desmiente esto. A pocos días de la reapertura binacional, Petro desmiente que existe un encuentro con Maduro en la frontera. Contrario a lo que han dicho algunos funcionarios de su gobierno, manifestó durante el foro Latinoamérica, Estados Unidos y España en la economía global que por el momento no tiene en su agenda un encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En ese diálogo organizado por el periódico español El País, Jan Martínez Arens, director del medio, le preguntó al jefe de Estado: entiendo que tiene previsto en corto plazo ver a Maduro, ¿no? Frente a eso, Petro dijo: no está en este momento en la agenda. En tanto, el ministro que anunció la reunión se desdice, el ministro de Transporte colombiano se desdice y ahora asegura que no está confirmado el encuentro de Maduro y Petro en la frontera. Estará el presidente Gustavo Petro. El tema del presidente Maduro depende de sus compromisos, pero tiene la intención de estar allá, dijo Guillermo Reyes en una entrevista con la cadena Blue Radio. Y a todas estas, el embajador Armando Benedetti, quien cada vez luce menos bonito, se burla de la oposición venezolana. Dice: la oposición de Venezuela es muy chistosa, escribió el político colombiano en un mensaje que dista mucho del lenguaje diplomático que corresponde a su investidura. Ahora los de Guaidó dicen que fueron los de Leopoldo los que saquearon monómeros y se preguntan por qué Iván Duque no investigó, añadió Benedetti, en referencia a las denuncias por las irregularidades en la administración de monómeros cuando estuvo controlada por la Junta Directiva designada por la Asamblea Nacional de 2015. Por cierto, son muy interesantes las respuestas a este tuit. Yo les puedo leer algunas. Tan chistosa, dice Norma Jiménez, querida periodista, amiga venezolana, Colombo venezolana, que dice: tan chistosa como la ministra Vélez llamando a decrecer economía, la ministra del Trabajo diciendo que Chávez es un modelo para Colombia, o Nerú contratado a dedo para manejar el gimnasio del Palacio de Nariño. Trágico, nefasto, vergonzoso son calificativos más ajustados. Un aguardientico para el país, el embajador de la caña, dice otro. Bueno, así. El mercachifle de buses tampoco entendió que de nuestros países saquen los recursos naturales. Bueno, montones de respuestas de esto. Mientras todo esto sucede, designan a la nueva presidenta, como la nueva gerente general de monómeros, a Ninosca La Concha. El presidente de Pekín, Rafael Tellechea, presentó quien fue la gerente en la empresa Fertilizantes Orientes desde diciembre de 2020. Su nombramiento se dio en compañía de la nueva junta directiva.
no dice en qué posición queda González Laprea, el expresidente de Monómeros. 6:47 minutos, Wingo ofrece boletos a Caracas desde $117 la ida. La aerolínea de bajo costo Wingo ya oferta sus boletos desde Bogotá hacia Caracas. Desde la noche este 19 de septiembre tiene disponibles sus diferentes ofertas con el plan Go Basic desde $117 en un viaje de solo ida. Sin embargo, ese bolso solo permite un morral o cartera. Sus otras dos tarifas son Go Plus o Go Premium. La primera cuesta desde $154.94 e incluye un morral o cartera y una maleta con un peso máximo de 23 kilos, y Conviasa realizará el primer vuelo de Venezuela a Bogotá el próximo 26 de septiembre. Mientras que el primer vuelo de la Nación Neogranadina a Venezuela será a través de la aerolínea Wingo el 3 de octubre. Por cierto, en estos días leíamos que las tarifas de Conviasa van a ser significativamente más altas que las de Wingo. Siguen las protestas por precios del maíz. Productores exigen respuestas de las autoridades. Nota de punto de corte. Los productores agrícolas en el Estado portugués reiteraron que esperan respuestas por las autoridades nacionales para la implementación de precios justos del maíz en vísperas del inicio de la cosecha. Las protestas de los trabajadores del sector primario continuarán para exigir un precio justo como mínimo de 0,50 centavos de dólar para el maíz blanco y amarillo. Los agricultores indicaron que a su juicio las grandes empresas fabricadoras de harina precocida como Doña Emilia, Harina Juana, entre otras, junto a las empresas Polar, vienen atentando contra la soberanía alimentaria del país. Y yo no voy a leer una tercera nota sobre Diosdado Cabello, pero Diosdado Cabello también le llamó ayer a Lorenzo Mendoza parásito, le dijo un montón de cosas. Por cierto, no sé si mencionó a las otras empresas, ¿no?, que son capitales aparentemente cercanos al chavismo. En el estado Guárico también se presentaron protestas para expresar el rechazo a los precios del maíz. Los trabajadores resaltaron que los medianos y pequeños productores son los que se ven fuertemente afectados hasta el punto de tener que comprar guachaqueado para sembrar una mata de maíz. En Falcón, 2 vehículos caen en enorme hueco al colapsar tramo de la carretera Falcón-Zulia. El paso se mantiene restringido a la altura del Mecocal después de que 2 vehículos fueron socorridos al caer en el hueco que dividió la vía que comunica los dos estados. Organismos mantienen despliegues para alertar a los conductores. Esto ya es en Zulia, dije que era en Falcón, ya es en Zulia. La nota por lo menos está fechada en los puertos de Altagracia, municipio Miranda, exactamente, sí, esto es Zulia. Protección Civil y Cuerpo de Bomberos de Miranda informaron sobre el hundimiento por lluvias de un tramo de la carretera Falcón-Zulia a la altura del sector del Mecocal, en el municipio Miranda, estos son los puertos de Altagracia. La situación fue reportada este miércoles 21 de septiembre. El socavamiento de la vía ocupa al menos 10 metros de la carretera entre los sectores del Mecocal y la tubería de los puertos de Altagracia. El paso vehicular se mantiene restringido por la seguridad de los conductores. Al momento que se reportó el incidente, iban pasando 2 vehículos por la Falcón Zulia. Los conductores no pudieron frenar a tiempo y cayeron en el hueco que dividió la carretera en 2. No hubo lesionados, pero sí daños en los carros. Y en Falcón, pacientes renales perdieron tratamiento de diálisis por falta de electricidad. Los pacientes renales de la unidad de diálisis Magali Romero del Hospital Principal de la Península de Paraguaná perdieron su tratamiento debido a las fallas eléctricas. En total fueron 15 personas que no pudieron recibir las sesiones, ya que la planta eléctrica tampoco funcionó en el recinto hospitalario. Vinimos a las 7 de la mañana a dializarnos y lamentablemente se fue la luz y la planta no está funcionando. Nos acaban de desconectar y no sabemos cuándo nos van a dializar, dijo una de las pacientes afectadas. Imagínense el nivel de angustia que puede suponer para una persona que depende de la diálisis que no saber cuándo va a tener su próxima diálisis y comenzar a sentirse mal, ¿no? Porque cuando una persona está sometida a diálisis, lo que no la tiene, pues comienza a sentirse mal. 6:51 minutos, vamos con un momento de publicidad. Por supuesto, estos titulares de la mañana de RCR 750M y volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Espero estar allí para hacer el primer titulares de la mañana de la democracia, muy pronto. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Julio Pinto en los controles, quien les habla, Pedro García. Pero hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Vamos con el momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque el alquiler de cualquier equipo médico
En Caracas es posible si usted se comunica con Equimédica, alquiler de equipos médicos. Tenemos todo lo que un paciente hospitalizado en el hogar pueda necesitar, desde una cama clínica hasta un aspirador de flemas. Llame al 0412-806-2591, 0412-806-2591 o ingresen @Equimédica_alquiler, Equimédica_alquiler en Instagram para que conozca toda nuestra oferta de productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablamos también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, más de 30 años de experiencia atendiendo animales. Póngalos en las manos del doctor Cova, que les ofrece los más variados servicios, desde odontología veterinaria hasta peluquería canina. Que estamos ubicados en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Los teléfonos son 0414-127-7947 y 0212-661-1546. En Santa Mónica, consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Mucha información que leerles sobre la guerra de Ucrania, lamentablemente poco tiempo para hacerlo, 4 minutos aproximadamente. Biden condena a Putin en la ONU, las 5 frases más impactantes que pronunció en su discurso. La invasión de Ucrania es una guerra elegida por un hombre, para ser muy directo. Ese hombre, por supuesto, es Vladimir Putin. Como todos ustedes, Estados Unidos quiere que esta guerra acabe de forma justa. Este mundo debería ver estos actos escandalosos por lo que son. Putin afirma que tuvo que actuar porque Rusia estaba amenazada, pero nadie amenazó a Rusia y nadie más que Rusia buscó el conflicto. Estados Unidos no permitirá que Irán adquiera un arma nuclear y dijo: no somos testigos pasivos de la historia, somos los autores de la historia. En tanto, la Unión Europea anunció esta madrugada en Venezuela, esta mañana en Europa, nuevas sanciones contra Moscú y más armamento para Ucrania. Josep Borrell señala que Ucrania está ejerciendo su legítimo derecho a defenderse de la agresión rusa, a recuperar el pleno control de su territorio y tiene derecho a liberar los territorios ocupados dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Enormes colas en las fronteras de Finlandia, Georgia y Mongolia, mientras los rusos huyen de la movilización. Twitter se inundó con imágenes de las enormes colas de rusos que huían de la movilización en las fronteras de la nación. Por lo pronto, el llamado a movilización general no parece estar despertando el patriotismo ruso, sino todo lo contrario. Aumentan a 1.400 los detenidos en Rusia por alzarse contra Putin, por enviar a los reservistas para la guerra. La primera movilización de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial saca de las calles a los ciudadanos reprimidos violentamente por la policía. Los billetes. Vamos a ver, esta nota siempre me estuvo... Los billetes para salir de Rusia se agotan tras la movilización. ¡Ay, qué fastidio! Vamos a pedirle que nos permita ver la nota, señores del correo, no sean tan fastidiosos. Los billetes para Rusia se agotan tras la movilización de 300.000 reservistas para combatir en Ucrania. El presidente de Rusia afirma que liberar todo el territorio del Donbass del yugo de Kiev sigue siendo el objetivo inamovible, y ayer perdió Rusia un enorme aliado. China pide un alto al fuego en Ucrania para encontrar una solución tras el discurso de Putin. Las declaraciones llegan en la secuencia de la decisión de Vladimir Putin de convocar una movilización parcial de 300.000 reservistas. El Ministerio de Exteriores chino ha pedido este miércoles un alto al fuego para encontrar una solución a la guerra en Ucrania. Las declaraciones llegan en la secuencia de la decisión de Vladimir Putin de convocar una movilización parcial de 300.000 reservistas para incrementar su fuerza militar en el Donbass. Llamamos a todas las partes importantes que encuentren una solución que responda a las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes lo antes posible, ha dicho Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Exteriores, en declaraciones recogidas por la agencia AFP. En tanto, el régimen de Irán corta el internet móvil y limita WhatsApp e Instagram ante las protestas. Están desbordadas las protestas en Irán luego de la muerte de Mahsa Amini. La plataforma NetBlocks, que supervisa la conectividad de los usuarios y la censura en Internet, afirmó que los principales proveedores de redes móviles han cesado sus servicios casi totalmente. 3 titulares de sucesos en Venezuela para cerrar.
El primero, incendio en el mercado del cementerio, afectó a 19 locales, 9 presentaron pérdida total. Esto ocurrió el martes en la noche. Hay conmoción en Vargas porque un niño de 4 años murió ahogado y su hermanito de 6 sí logró ser salvado el martes en Playa Candilejas cuando una ola los arrastró a ambos. Según el diario La Verdad de Vargas, se conoció que los niños estaban al cuidado de su padrastro, quien indicó que todo sucedió en minutos, pues él los estaba vigilando, mientras su madre compraba en una panadería ubicada frente a la playa. Aseguró que solo dejó de mirarlos unos minutos y cuando volteó para buscarlos ya habían sido arrastrados por la ola. Y yo que tuve hijos, no puedo imaginar el horror que debe ser que tu niño se te desaparezca en una ola. Yo me acuerdo de una madrugada que estaba con una tarde, muy atardecer, que estaba con mi hijo en Playa del Agua, que como saben ustedes, Playa del Agua de Margarita, con una playa de olas fuertes, y cada vez que el muchacho se zambullía, yo decía, Dios mío, que salga, hasta que el muchacho salía. Es terrible, ¿no? Él estaba pequeñito en aquel momento y bueno, la verdad es que Vargas tiene unas playas con unas olas bastante fuertes que uno tiene que estar siempre muy pendiente de los niños. Y para confirman participación de un joven en asesinato de su madre y su hermana en Carabobo. Ashley Ninosca Leal Tobar, de 22 años, y Marta Tobar Sánchez, de 53, presentaron impactos de bala en las regiones frontal y parietal, y resulta que los mató el hijo de Marta y hermano de Ashley. Jonathan Yosmar Palacios Tobar participó en el robo y asesinato de su madre y hermana en Carabobo. El día del hecho, las víctimas salieron a una fiesta, por lo que el joven contactó a su amigo Jesús Antonio Piamo Pulido, alias Gatico, de 19 años, para que lo ayudara. Sin embargo, Ashley Leal, de 22 años y estudiante de cuarto año de medicina, y Marta Tobar Sánchez retornaron a la vivienda a las pocas horas y los dos hombres aún estaban dentro de la propiedad. Palacios Tobar, al percatarse de la situación, se retiró del sitio para desviar la atención de su madre y su hermana, dejando en la vivienda a Piamo Pulido, quien al intentar salir fue descubierto por Ashley. La joven quiso escapar de su agresor, pero su acción resultó infructuosa y recibió múltiples disparos por parte del hombre. Su madre, al oír las detonaciones, acudió a socorrerla, pero también fue asesinada. Los hombres nuevos, ¿no? 17 y 19 años. Estos eran los redimidos de la Revolución Bolivariana. Ojalá le caiga todo el peso de la ley, porque como tiene 17 años, ojalá que no sea que el año que viene esté en la calle. Ayudó como mínimo a matar a su mamá y a su hermana. ¿Qué clase de ser humano es ese? 6:59 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana y ya será viernes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.